Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él es digno para siempre, ¿verdad? De toda gloria, de toda honra. Y le damos gracias al Señor porque hoy nos permite ser parte de ese pueblo que da gloria y honra a su nombre. A través de la alabanza, de la adoración que en este lugar se está levantando. Amén. Le damos gracias al Señor. Yo me siento privilegiado también cuando analizo a veces la oportunidad que Dios nos da de servirle, de estar en este lugar y que se haya constituido este tiempo, este momento, lo que Él nos ha dado, un lugar para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Y una puerta que se ha abierto para la salvación de muchos que en su tiempo el Señor los traerá. Amén. Vamos a darle gracias al Señor a través de la oración, como siempre, a pedirle que Él nos hable. ¿Cuántos quieren ser equipados por Dios? Todos nosotros queremos que Él nos hable, ensanche nuestro entendimiento y nos ayude, por sobre todo también a poner por obra lo que escuchamos. Amadísimo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos delante de ti, Señor, con necesidad en nuestro corazón, después de haberte adorado, Señor, entrado en esa intimidad tan exquisita contigo. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser depositada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a vivirla, Señor, a ponerla por obra, Señor. Te lo pido en tu nombre, papito lindo. Por favor, ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, de ese conocimiento, Señor, que nosotros necesitamos cada día. Aquí estamos, Padre bueno, y pedimos tu auxilio, tu ayuda, Señor. Por favor, solo tú lo puedes hacer en nosotros. Gracias por tu palabra y el poder que hay en ella, que nos transforma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Amén. Esta noche quiero hablar acerca de este título que he puesto acerca de la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bondadoso? Amén. Amén. La bondad, la palabra bondad tiene varios significados. Dentro de ello quiere decir la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, pero también quiere decir beneficios. Son aquellos beneficios que Dios nos da. Quiere decir también regalo o entrega. Entonces miren lo que Dios a través de su bondad Él nos entrega, y eso es lo que quiero ir viendo a través de estos pasajes. ¿Qué es lo que hace la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él nos ha entregado juntamente con su bondad? Esa bondad de Dios nos activa para poder hacer muchas cosas que a Él le agradan, y hermanos, son de bendición y de beneficio para nuestras vidas. Así que esta noche de ya le pido al Señor que la bondad de Dios se manifieste cada día más en tu vida, en los tuyos, en cada área donde lo necesites. Veas la bondad de Dios, veas que hay un Dios bondadoso, anheles que esa bondad sea manifestada en tu vida, en el nombre de Jesús, para que te equipe y te llene de esas glorias tan hermosas. Quiero que me acompañes primeramente a Efesios capítulo 5, verso 8, y es muy importante este pasaje para poder ir entendiendo los demás y acerca de la bondad de Dios. Dice en Efesios 5:8, en la Biblia lenguaje sencillo: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Imagínense cuántos están viviendo en la oscuridad porque no conocen a Dios. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Miren qué lindo, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Aleluya, hermano, que el Espíritu de Dios nos llene cada día más para que nosotros también podamos actuar con bondad, así como Dios es bondadoso. Nosotros también podamos tener esa bondad en nuestras vidas, esa justicia y esa verdad, pero solo a través de su Espíritu Santo nosotros vamos a poder practicar también esa bondad de parte de Dios. Y yo quiero que me acompañes entonces a este primer pasaje que vamos a leer acerca de la bondad de Dios y cómo, en qué te ayuda, cómo te equipa, cómo se manifiesta de una manera bien hermosa. En 1 Samuel capítulo 24,
verso 11 al 15, en esta versión Biblia de lenguaje sencillo, cuando tú lo pones te das cuenta que se salta hasta el 16, por eso es que estoy leyendo desde el 11 al 15, no está enumerado lo demás, sino está junto, pero lo vamos a leer y dice: vea su majestad lo que tengo en la mano, es un pedazo de manto que yo mismo corté. ¿Quién está hablando ahí? Con ese pasaje David ya nos está recordando, ¿verdad?, lo que sucedió David con el rey Saúl. Y luego él le dice: con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme. A mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Mire qué tremendo lo que David le dice al rey. ¿Se recuerdan? El rey intentó matar a David varias veces, forma compañías y lo anda buscando para matarlo. Y David en esa cueva tiene la oportunidad de hacerlo, pero no lo hace. Dice que le rompe nada más un pedazo de tela de su manto y se lo muestra y le dice: mira, rey, si yo hubiese querido matarte te hubiera matado. Y le enseña la evidencia que estuvo cerca de él. Y le dice que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Y sigue diciendo que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo, por mi parte, nunca le haré daño a su majestad. Mire el corazón de David tan lindo, que le dice que él no le va a hacer daño al rey, aunque el rey está actuando mal y en su corazón lo que hay maldad. Se puede esperar nada más del malvado maldad. Dice: pero yo no le voy a hacer daño. Y en el verso 16 sigue diciendo: cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos. Mire esta versión, qué tremendo cómo nos da a entender también lo que le pasó a Saúl. Saúl, cuando mira, dice David en persona, y empieza a llorar a gritos. Yo quiero que analicemos un poco ese momento, ese suceso. ¿Por qué el rey empieza a llorar a gritos? Y le dijo a David: tú, David, eres más bueno que yo. Aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho el bien. Mire lo que reconoce el rey Saúl ante David. Yo, le dice el rey, te he hecho el mal, pero tú siempre me has hecho el bien. Él tuvo que reconocer que David siempre le había hecho el bien. Y en el verso 16, 17 dice: cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, en el verso siguiente, el verso 18, dice: hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Entonces aquí ya podemos ver que la bondad de Dios sobre David lo había capacitado para que él no devolviera mal por mal. Amados hermanos, nosotros necesitamos la bondad de Dios para poder actuar de esta manera y no devolver mal por mal. Porque, hermanos, cuando alguien nos hace un mal, ¿ganas de qué dan? ¿De qué dan ganas, sinceramente? Dan ganas de devolverle el mal, de pagarle con la misma moneda, así como Él nos hizo, ahora nosotros le vamos a hacer. Quizás en un momento de necesidad, Él no me ayudó, sino al contrario, me hizo el mal. Y ahora las circunstancias han cambiado, y ahora él o ella está en una circunstancia difícil, yo no. Y ahora, ¿qué voy a hacer respecto a eso con esa persona? ¿Qué le voy a devolver? ¿Será que en ese momento decimos, bueno, ahora sí me las va a pagar? Porque así como me trató y yo la voy a tratar, yo lo voy a tratar. ¿O será que en nuestro corazón está la bondad de Dios? Que le vamos a hacer un bien. Difícil, hermano.
Eso solamente Dios nos puede ayudar. Por eso dice la Biblia que David tenía corazón conforme a ¿quién? Al de Dios. Un corazón lleno de bondad, así es como el que nosotros necesitamos tener, hermano, en todo tiempo, llenos de la bondad de Dios, que la bondad de Dios nos capacite para hacerle un bien al que nos ha estado haciendo un mal o nos ha hecho un mal en nuestra vida. Recuérdense que la Biblia dice, no seas vencido por el mal. Si no vence el mal, ¿cómo? Haciendo el bien. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Hermanos, solo Dios nos puede ayudar. Solo el Señor nos puede capacitar con su bondad. Pero debemos de pedirle al Señor: Padre, ayúdanos a ser bondadosos en esta área, a ser capacitados para poder devolver un bien cuando alguien nos ha hecho un mal. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos habilite para eso. Porque como digo, cuando nos hace un mal en el pensamiento, ya queremos nosotros que le pase de todo a esa persona por el mal que nos hizo. Solamente pensarlo, y a veces, hermano, podemos llegar a los hechos en nuestra vida de hacerle ese mal a la persona. Pero que Dios nos ministre en esta hora y salgamos aquí capacitados, habilitados para ser bondadosos como nuestro Padre que está en los cielos también es bondadoso. Yo recuerdo en una ocasión, una pareja empezó a pelearse, más bien el esposo empezó a pelear con la esposa, recién llegó de trabajar y entró un poco molesto del trabajo, medio pasó algo y empezó a pelear y estaba muy molesto con su esposa, él estaba muy enojado. Ella no le dijo nada, se quedó callada. Y él entró a la habitación y cerró la puerta y ahí se quedó, estaba muy enojado. Y tras de un momento de estar en su habitación, ya cuando le dio hambre, a las 1 hora, 2 horas, abrió la puerta y salió a la cocina a ver qué se preparaba. Ni siquiera le quería pedir a la esposa: hazme de comer o algo, estaba muy molesto. Y cuando él va a la cocina y va a ver qué se va a preparar, en la cocina encuentra un regalo bien grande y tenía su nombre. Cuando él vio ese regalo con su nombre, medio todavía así molesto, se quedó viendo. Y cuando vio, tenía una dedicatoria. Su esposa en la mañana le había ido a comprar un regalo y se lo había dejado en la mesa. Entonces él vino y empezó a destapar el regalo. Y cuando él abre el regalo, adentro estaban unas herramientas que él hace mucho tiempo quería comprar y no había podido. Y dice que cuando él vio esas herramientas, vio lo que su esposa había hecho, empezó a llorar. Empezó a llorar y se sintió muy mal. Y fue a abrazarla y le pidió perdón por la actitud que había tenido, lo que le había dicho. ¿Cómo fue vencido él? Con amor. La esposa no gritó, la esposa no le dijo nada, ni se arrepintió del regalo que le compró. ¿Ustedes no creen que ella tenía la oportunidad, en lo que él estaba en la habitación, de ir a quitar el regalo y guardarlo? Y irlo a vender o qué, o devolverlo, qué sé yo. Ella tenía la oportunidad, sin embargo, ahí lo dejó. Y cuando él vio, fue tocado en su corazón, fue conmovido en su corazón y le pidió perdón. ¿Ustedes no creen que eso casi le sucedió a Saúl en este pasaje? Él dice que él gritó y le dijo a él que yo te he hecho mucho mal y tú siempre me has hecho el bien. Dice que empezó a llorar a gritos: tú eres más bueno que yo. Yo siempre te he hecho el mal, mas tú siempre me has hecho el bien. Que el Señor nos habilite, nos ayude para poder hacer ese bien, porque el bien quebranta los corazones. Amén. Cuando nosotros hacemos el bien a alguien que nos ha hecho un mal, hermano, normalmente va a ser quebrantado en su corazón. O por lo menos, imagínense, se lleva en su corazón algo que, a pesar de lo malo que le hemos hecho, que nos ha hecho, si nosotros le hicimos un bien, eso va a marcar en su corazón. Entonces, amados hermanos, necesitamos la bondad de Dios para poder hacer bien a los que nos han hecho mal. La Biblia dice que debemos de orar incluso por quienes nos persiguen. Debemos de tenerlos en oración, y la oración no es de juicio, sino es la oración de que Dios tenga misericordia sobre la vida de ellos, como Esteban, como el Señor Jesús cuando estaba en la cruz.
Podemos ver al Señor en la cruz: Padre, perdónales sus pecados, sus ofensas, no saben lo que hacen. Esteban muriendo: perdónalos. El apóstol Pablo diciendo: yo desearía ser anatema con tal de que parte de mi pueblo se convierta, que reciban al Señor. Y había sido perseguido, apedreado por ellos, encarcelado. Sin embargo, tenía en su corazón el devolver, el hacer un bien a los que le habían hecho un mal. Eso es algo que debe estar en nuestros corazones, y de orarle al Señor y de pedirle que su bondad nos capacite para hacerle un bien al que nos ha hecho un mal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y no tratarlos como nos han tratado, quizás, porque ha sido duro, tal vez un trato malo, ha sido difícil un trato malo, pero Dios nos capacita para hacerles un bien. Yo recuerdo que cuando estaba joven, los amigos tenían un dicho, no sé si ustedes lo conocen, pero ellos decían, cuando pedían un favor o le pedían algo a alguien estaba comiendo un helado y le decía: dame. No, le decía: puro Kiko, va, compra el tuyo. No, le decía, y no quería el helado, y el otro le decía: ay, vas a ver. Y le decía: en el desierto te voy a ver. Y decía: leche en polvo te voy a dar. Imagínense ese dicho. De enojo, decir: me las vas a pagar, ¿va? O sea, ahorita está bueno, vos tenés y no me querés dar, pero cuando yo tenga, ahí va a ser mi momento, y entonces ahí me las voy a cobrar. Esa no debe ser la actitud de nosotros. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, hermano, y es muy difícil, solo con la ayuda de Dios, teniendo un corazón de Dios. Por eso pidámosle un corazón conforme al del Señor. Dame un corazón como el tuyo, porque mire, hermano, cuánta gente no se burla y blasfema acerca de Dios. ¿Y qué hace el Señor? ¿Acaso en su momento les envía un rayo? No, Él es bondadoso y tiene misericordia y les está dando tiempo. Llegará un momento en que Él va a actuar con su justo juicio y va a juzgar a todas las naciones, a todo el ser humano. Dice, pero mientras tanto, Dios está mostrando su bondad y Dios está dando tiempo a las personas. Aunque se burlen, aunque no crean en Él, hablen, blasfemen en contra de Dios, Dios es bondadoso y está dando un tiempo. Y no les está devolviendo mal con bien. ¿Qué sería? No se está devolviendo mal por mal. ¿Qué sería de aquellas personas que tal vez blasfeman en contra de Dios o los maldicen? ¿Qué pasaría si se quedaran unos minutos, unos segundos sin aire? ¿Qué pasaría? Sin embargo, Dios sigue proporcionando el aire y las bendiciones, su trabajo, salud y muchas cosas, porque Dios es un Dios bondadoso que ha estado devolviendo el bien, aunque le han hecho un mal. Entonces, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Mientras estamos en este mundo, su bondad tan hermosa sea para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice, en la Biblia, lenguaje sencillo, nuevamente dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, una de las cosas que quiero poner aquí como subtítulo es que la bondad de Dios es la que te nombra. Por eso dejé hasta ahí donde dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, dice. Entonces, ¿quién es el que te va a nombrar? ¿Por qué Dios va a nombrar? Por su bondad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: por eso, ¿por qué eso? Por la bondad de Dios, que es la que nombra, les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Dios es el que nombra. Pero hay gente, hermano, que nunca va a ser nombrada por algo hasta que se humillen, hasta que pasen por ese proceso de humillación. Entonces quizás Dios los va a nombrar para algo, porque la Biblia dice que Dios al orgulloso, ¿dónde lo mira? Y entonces, ¿será que Dios va a nombrar a un orgulloso? No, lo va a pasar por procesos de humildad, hermano, para que no se le vaya a subir en su corazón el orgullo. Si de por sí el ser humano maneja grados de orgullo, ya imagínense cuando empiezan a delegarle ciertas cosas. Hemos escuchado decir: ¿quiere ver usted a alguien
alguien si es orgulloso o no, dele autoridad, dice. Cuando se le entrega autoridad se mira si esa persona es orgullosa o humilde en su trato con las demás personas, porque en ese momento él siente que ya no estamos así de tú a tú, sino yo ya estoy más alto que tú, y entonces empieza a tratar a las personas de una manera que las puede llegar a menospreciar, a humillar, en un trato que Dios no quiere. Cuando el Señor empieza a hablar, hermano, tremendo, ahí en la cena, en la Santa Cena, que nosotros le hemos llamado la Santa Cena en la Pascua, Él empieza a decirle a los discípulos que Él va a padecer y todo, y ustedes se dan cuenta que ellos lo que empiezan a hablar es quién va a ser el más importante, quién va a ser el más grande. Y entonces el Señor les dice, los reyes de este mundo hacen uso del servicio, ellos no están sirviendo, ellos se están llamando para que les sirvan, pero entre vosotros no va a ser así. Y le lavan los pies a ellos dándoles una señal, un mensaje de cómo debe ser la actitud de nosotros, porque el que es grande, el que quiera ser grande, ese será ¿qué? Vuestro servidor, dijo el Señor. Entonces, hermano, cuando Dios nombra por su bondad a alguien, no nos vayamos a sentir nosotros orgullosos porque ahora tenemos esto, porque tal vez yo ahora puedo tocar cierto instrumento, puedo cantar, puedo predicar, puedo hacer esto, porque yo no, es la bondad de Dios que te dio eso. Es la bondad de Dios que te nombró en la iglesia, que te dio un lugar, que te dio un puesto para que le sirvas. Hermano, en este caminar precioso, yo he visto muchas cosas. He visto gente que tiene muchas cosas, muchos bienes, pero tiene humildad en su corazón. Y he visto gente que no tiene nada y es orgullosa en su corazón. Tiene altivez. Pero pidámosle al Señor que la bondad de Dios nombre a sus hijos y que estos se mantengan humildes. Cada vez que el Señor te use en algo, cada vez que si te nombran en algo, Dios trae una revelación y hay un nombramiento para tu vida, mantente humilde en tu corazón. No permitas que el orgullo llegue a tu vida, sino dile, Señor, por tu bondad, ayúdame en el nombre de Jesús a que yo me mantenga humilde, porque como dijo el apóstol Pablo, por su gracia, yo soy lo que soy. Por su gracia, por su bondad, soy lo que soy. Si no fuera por su bondad, hermano, no seríamos nosotros nada. Es la bondad de Dios en nuestras vidas. Por eso no nos sintamos superiores a ninguno. Y el apóstol les dice, y por la bondad de Dios, a mí me nombró apóstol. Por esa bondad que Él me nombró, les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Es decir, el apóstol Pablo estuviera como diciéndoles, pero yo no me estoy creyendo mejores que ustedes, aunque Dios a mí me nombró. Menos ustedes, no se vayan a creer superior a ninguno. No se crean mejores de lo que realmente son. Y hermano, algo que yo he dicho, he enseñado por mucho tiempo es que mientras más el Señor te usa en una área, más de rodillas debes de permanecer, más humilde debes de ser. Si Dios te ha dado algo, te ha nombrado en algo, pídele a Dios humildad en tu corazón en todo tiempo, porque si no vas a tener que pasar por procesos de humildad. Cuando nosotros miramos qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 verso 7, miren lo que dice en la Biblia al día: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Otras versiones dice, para que yo no me vaya a volver orgulloso por las revelaciones que he tenido. Vino un mensajero de Satanás como un aguijón en la carne. Entonces, hermano, mientras más el Señor nos dé, más debe de haber humildad en nuestro corazón y pedirle al Señor no ser orgullosos, no ser altivos. Recuerdo en un momento un testimonio, me contaba mi madrecita linda, de una hermana en Cristo, que la conocían y estaban en su casa, creo, visitándola, y la hermana les dijo: el Señor
me dio el don de lenguas, le dijo. Él me bautizó. Y hermana, el don de lenguas que Dios me dio son mejor que los suyos, le dijo. Mis lenguas son mejores que las suyas. Dios me dio mejores lenguas que las suyas. Mire, bendito Dios. Mi madre le dijo, bueno, gloria sea al Señor. Oraron ese día y se fueron. No pasó ni una semana y la señora estaba endemoniada. Salía, dice mi madre, en ese patio a gritar y a decir, vengan porque yo soy sierva de Dios, porque yo tengo el poder, decía, yo tengo el poder, vengan, yo tengo el poder, decía ella. Y hablaba solita. Hasta que, hermano, después de un trato bien difícil, el Señor la liberó. Tenemos que tener cuidado con el orgullo en nuestro corazón. Y más cuando Dios nombra, hermano, pidámosle al Señor, Padre, a través de este nombramiento, este reconocimiento que me has dado, este llamado que me has dado, por favor ayúdame a estar siempre humilde. Y a veces, hermano, puede venir el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice, para atormentarme. Entonces, hermano, a veces el Señor permite que venga el enemigo a atormentar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a ser orgullosos, sino que haya humildad en nuestro corazón. ¡Qué tremendo es el proceso! Pero qué importante permanecer en la humildad. Mejor seamos humildes a las buenas, ¿verdad? Humillémonos delante de Dios y aprendamos de Él mansedumbre y humildad, como lo dice Mateo 11, 28, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis paz para vuestra alma, dijo el Señor. Que nos ayude a alcanzar esa humildad en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando hay ese orgullo, esa altivez en la vida de las personas? Antes de la caída está la altivez de espíritu, dice el Señor. Cuando yo era joven, trabajé con una persona. Y hermano, ¿saben? Él pues del mundo, ¿verdad? Del mundo no tenía al Señor. Y yo andaba más perdido todavía que el hijo de la Llorona. Pero, hermano, cuando era el día viernes o el día sábado, porque era el día de pago, él tenía su radio y a él le gustaba mucho poner esa canción de los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Pero hermano, la cantaba, soy el jefe de jefes, señores, y toda la canción, y la volvía a poner, porque él tenía mucha gente a su cargo. Él era jefe, realmente, él era jefe. Tenía gente a su cargo dentro de esa empresa y ganaba muy bien. Pero tenía orgullo en su corazón. Hizo muchas cosas muy tremendas, hermano. Muy tremendas. A pesar de que ganaba muy bien en esa empresa, tenía trabajadores a su cargo, aún así le robaba la empresa. Y prácticamente con mi otro amigo, porque yo tenía un amigo que trabajaba también con él, nos obligaba a llevar cosas robadas. Entonces no queríamos, a mí me daba miedo, mi amigo también teníamos miedo, la policía nos va a meter presos, estábamos jovencitos y nos daba miedo, y él nos metía en el bolsón las cosas. Y salíamos nosotros cargando aquel miedo, hermano. Bien tremendo. Y pasó el tiempo. Y al final lo perdió todo. Todo lo perdió. Y literalmente terminó viviendo en los parques. Todo lo perdió. Porque no es bueno, hermano, que nosotros seamos orgullosos en nuestro corazón, sino que la humildad esté en nuestras vidas. La gente cree que por lo que tiene, se cree por lo que ha logrado, un título, por el trabajo, por lo que gana. No se da cuenta que es Dios el que le ha dado eso, el que lo ha favorecido, el que Dios ha sido bueno. Pero así como todo eso en un momento se alcanzó, en un momento se puede también perder. Mantengamos nuestra humildad delante de Dios y nunca miremos a los demás por abajo, como menos o inferior. No nos creamos mejor que nadie, hermano. No nos creamos superior que nadie, sino que pidámosle a Dios mantener siempre humildad en nuestro corazón. Y mientras más te use el Señor, más humilde debes de ser. Amén. Vamos a seguir viendo otros pasajes. O la Reina Valera, lo que dice, solo algo que quiero retomar tal vez ahí. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, decir la bondad que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermano, aquí lo que el apóstol está pidiendo es que cada uno tenga ¿qué? Un alto concepto de sí mismo, que el que debe de tener, y que piense con cordura. La palabra concepto quiere decir elevarse uno mismo sobre de, que cada uno no se eleve a sí mismo sobre ningún otro, creyéndose superior. Y cuando dice que piense con cordura, esa palabra cordura quiere decir tener la mente cabal. Entonces el que no piensa con cordura no tiene la mente cabal, no está pensando como realmente debería. Nos habla de ser moderado, de pensar con sensatez, o sea, lo opuesto sería pensar insensatamente, con necedad o con locura, cuando no tenemos un concepto del que deberíamos de tener en Cristo Jesús. Porque miren pues, nosotros no podemos tener el otro lado del péndulo, ¿verdad? Ay, Señor, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo soy lo peor. No. Tal vez eso era, tal vez antes, pero ahora no. Ahora nosotros somos redimidos, tenemos un valor extraordinario si fuimos comprados por precio, y no por precio del oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos ahora un valor de parte de Dios precioso, pero que eso no nos vaya a llevar a humillar a las personas o creernos mejor o superior que cualquier otro, sino que somos lo que somos por la bondad de Dios, porque Dios nos ha otorgado esos privilegios preciosos de ser llamados ahora hijos de Dios, príncipes de su pueblo, reyes y sacerdotes. Pero eso no quiere decir que miremos nosotros a los demás con desprecio, sino pensar con cordura, con sensatez, no neciamente ni con locura. La bondad de Dios entonces nos capacita para tener equilibrio en nuestras vidas. Amén. Equilibrio, ten el equilibrio. Tú eres un hijo de Dios, una sierva de Dios, pero eso no te hace superior a los demás, mejor que los demás, sino por su bondad eres lo que eres y tienes lo que tienes, porque Dios es bueno. Aleluya. Amén. 2 Corintios capítulo 8 verso 1 dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Y solo quiero mostrarles este pasaje de dos cosas lindas de cómo Dios ha mostrado su gracia y su bondad. Dice en el siguiente verso 2: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Entonces miren cómo se manifestó la bondad de Dios en las iglesias de la región de Macedonia, que en medio de los momentos difíciles que tenían, felicidad. Hermano, que la bondad de Dios se manifieste en tu vida para que cuando los momentos difíciles vengan, tú no pierdas la alegría, tú no pierdas el gozo, eso no te falte en tu corazón. Porque, amados hermanos, ¿cuántos se han amargado por las dificultades? ¿Cuánto pueblo no hay amargado por los momentos difíciles que les tocó vivir? Y que ahora ya no quieren nada con el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque se amargaron por el momento difícil que tuvieron que pasar. Sí. Es que, hermano, miren, algo que yo he dicho y quiero ministrar siempre es esto. Porque hay, lamentablemente, en muchas iglesias se predica solamente una cara de la moneda, no la otra. Y solo lo único que dicen: hermano, Dios está contigo, tú vas a vencer, tú puedes, tú vas a tener riquezas. Y solo se enfocan en eso, pero no preparan al pueblo para decirle: van a venir momentos difíciles. No, eso no se lo dice, eso dice: solo victoria, todo lo bueno para tu vida, nada malo te va a pasar. Y nada, solo eso. Pero el otro lado de la moneda es que vienen momentos difíciles. ¿Acaso no dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Entonces es necesario que también tú entiendas que van a haber momentos difíciles en tu vida, que así como hay momentos buenos, hay momentos difíciles. Hay tiempos de vacas gordas y pueden venir tiempos de vacas flacas. Y tú debes de estar preparado en ambas situaciones. Debes de estar preparado
para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa es una mala enseñanza cuando no se lee y no se dice lo de antes. He sabido estar en necesidad y en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque pudo estar en lo poco, en nada o en lo mucho y permaneció firme en Dios. Entonces nosotros debemos de ser capacitados en nuestro diario vivir para también enfrentar los momentos difíciles. Amén. Saber que van a venir. Tú puedes decir toda la vida, reprendo toda enfermedad. Amén, yo también la reprendo. Pero si el Señor no ha venido aquí a ciertos años, puede que la enfermedad en un momento llegue a tu vida, algún tipo de enfermedad. Te vas a frustrar. Pero si yo le sirvo al Señor, la enfermedad no va a venir. ¿Será que en grandes hombres y siervos de Dios la enfermedad nunca llegó? Y murió Eliseo de la enfermedad que tenía que morir. David, hablando de él que tenía un corazón conforme a Dios, no pasó por momentos difíciles también en su vida. Entonces nosotros debemos de estar preparados para cualquiera que sea nuestra situación y pedirle a Dios que su bondad nos ayude a permanecer aún en medio de la escasez, aún en medio de los momentos difíciles. No perdamos el gozo y la alegría, como vislumbrando lo que viene después, porque también es una realidad que los momentos difíciles, y como dice el apóstol Pablo, lo presente, las tribulaciones presentes no se comparan con las glorias que vendrán. Claro que hay tiempos hermosos, maravillosos, y lo que Dios hará, y cuando entramos a su reposo y al eterno gozo, donde no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor, hermano, eso será una realidad preciosa. Pero mientras tanto estamos en este cuerpo, vamos a vivir momentos difíciles. No te amargues. ¿Qué fue lo que dijo Noemí? Me fui llena y regresé vacía. Y ya no me llamen Noemí, ya no me llamen dulzura, ahora llámenme ¿qué? Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado, dijo ella. Y así hay muchas Noemí ahora, muchos hombres, muchas mujeres que se han amargado por lo que están pasando. Hermano, yo le pido a Dios que no nos amarguemos en medio del proceso. El proceso es necesario. Uno de los salmos, en el Salmo 119, precioso, hermano, en uno de ellos dice: fue bueno que me hiciera sufrir, porque entonces aprendí a guardar tus mandamientos. Aleluya. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Entonces, como hijos de Dios, entendamos que aún en medio de ello la bondad de Dios puede estar en nuestras vidas, para que no nos amarguemos en medio de los momentos difíciles que puedan venir. Solo la bondad de Dios puede hacer eso en nuestras vidas y pedírselo, que Él obre. Allá en Guatemala hubo un suceso horrible, hermano, porque lamentablemente han habido muchas pandillas, muchas maras, muchas extorsiones. Matan a la gente por un celular, en los buses los matan a las personas. Es bien tremendo, bien difícil. Y en ese tiempo se subieron unos pandilleros y en el bus pusieron una bomba hechiza, y dentro de ese bus murió mucha gente, pero un hombre, ahí iba su esposa y creo que no sé si 3 o 4 niños murieron. Cuando él llegó, dice, veo el bus en llamas y a sus niños allá adentro quemándose. Fue horrible, todo eso fue horrible, conmovedor. Y esa noticia en Guatemala, hermano, impactó lo que este hombre pasó. ¿Y saben qué empezó a hacer ese hombre después? Empezó a predicar la palabra. Llegaba a las iglesias, lo invitaban a todos lados a hablar y a predicar de Cristo. No se amargó. Que Dios lo bendiga y lo siga sosteniendo en su bondad, que aún en los momentos de tribulación hay alegría en su corazón. Pero hermano, entonces cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de tribulación toquen a tu puerta, no te amargues, que no se vaya la alegría y el gozo en tu corazón. Yo le pido al Señor que haya gozo en mi corazón. Solo Él lo puede hacer. En una ocasión llegó una jovencita
al restaurante de su papá. Él era chef. Y llegó ella, venía a estudiar, tiró su bolsón bien molesta al restaurante de su papá. Y entonces el papá la llamó, le dijo: te quiero enseñar algo, le dijo. Entonces tomó 3 ollas y las puso con el fuego a hervir el agua. Y cuando ya estaba hirviendo, entonces tiró unas zanahorias. En la otra tiró un par de huevos y en la otra un poco de café. Y le dijo: mira, le dijo, la zanahoria, antes de entrar al proceso del fuego, esa zanahoria estaba dura. Pero una vez el agua empezó a calentarla y pasó ese momento difícil, la zanahoria se volvió blanda, le dijo. ¿Eres tú como la zanahoria? Que cuando vienen los momentos difíciles, yo sí, yo aguanto, yo voy a hacer esto y esto, pero cuando viene el proceso, entonces algo dentro de ti cambia y te vuelves, te debilitas. Cambias para mal esa fortaleza que tenías, ahora se vuelve en incapacidad, ahora ya no puedo, ahora ya no quiero. Y entonces eres como la zanahoria que entró al agua y se debilitó, cambió su estado. Pero mira el huevo por fuera era duro, pero por dentro tenía fluidez, y una vez toca el agua, ahora se endurece. Eres tú como el huevo, que tenía alegría, gozo, felicidad y muchas cosas, y viene el proceso y ahora te endureciste. Ahora eres duro en tu corazón. El proceso te endureció. O eres como el café. El café le cambió las circunstancias al agua, los químicos. Ahora del café sale un olor fragante. ¿Cuál de los 3 eres? Decía él. ¿Huevo, zanahoria o café? ¿De cuál somos nosotros? Del café que aún en medio de la tribulación, en el momento difícil, sale un olor grato a Dios. De esos debemos de ser. Por eso pidámosle: Señor, derrama tu bondad sobre mi vida. Porque aunque vengan los momentos difíciles, yo tenga gozo, tenga alegría, venga a alabarte al templo, venga a adorarte con alegría en mi corazón en medio de eso. Porque sé que todo está en tus manos y en control perfecto de ti. Que Dios nos ayude. Quizás por eso muchos dicen que somos locos. Pero la verdad es que no. Antes estábamos locos, ahora estamos cuerdos en Cristo Jesús. Amén. Entonces fortalécete, no pierdas el gozo y la alegría en medio de los momentos difíciles. Que Dios nos ayude. Y luego dice: son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Qué fue? La bondad de Dios. La bondad de Dios, hermano, es la que nos hace dar y poder compartir lo que Dios nos ha dado. Que el Señor quite toda mentalidad de pobreza sobre nuestras vidas, porque mientras tengamos esa mentalidad no vamos a dar. Y recordemos que la Biblia dice: dando es como recibimos, las manos que dan no permanecen vacías. Y miren lo que dice en Proverbios capítulo 11, 24, palabra de Dios para todos. Dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Miren cómo es diferente en Dios. Se supone que el tacaño acumula, ¿verdad? Y está guardando y guardando y tiene más y más y más. En cambio, el que tiende a dar como da, llega a tener menos porque está saliendo, no entrando. Sin embargo, el Señor no es así. Dice que el generoso da y recibe más de lo que dio. Pero el tacaño, como retiene, entonces llega un momento en que va a llegar a la pobreza. Entonces, amados hermanos, que Dios en su bondad nos cambie nuestra forma de pensar, para que nosotros siempre tengamos la bendición de dar. De darle al Señor y darle al necesitado con riqueza. Porque, hermano, ¿quién es rico? Si no, el rico es el que da. Ese es realmente rico. Y hay una iglesia que se recuerda que en Apocalipsis dicen: tú dices que eres pobre. Tú dices que eres pobre, mas yo digo que no. Tú eres muy rica, dice el Señor. Entonces, que el Dios Todopoderoso en su bondad nos dé de sus bendiciones, para que nosotros siempre entendamos que hay una riqueza en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, creo que es en 2 Corintios 6, cuando él dice: muchos dicen que somos pobres, pero en realidad estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos, dice. Porque hay una riqueza en tu vida, una riqueza que Dios puso para que tú puedas dar en el nombre de Jesús, lo económico y lo espiritual. Salmo 89, 17, Biblia en lenguaje sencillo. De ti recibimos grandeza y poder,
por tu bondad aumentas nuestras fuerzas. Oh, hermano, ¿qué es lo que viene por la bondad de Dios? Un aumento de fuerzas. Entonces, cuando hayan tiempos de debilidad, de desánimo, confiemos en la bondad de Dios y recibamos nuevas fuerzas. Hermano, no nos podemos debilitar. No nos podemos debilitar. Así escuché yo de un hombre, creo que es una historia real, pero donde él iba en su barco y su barco encalla cerca de la playa, y cuando encalla el barco y se destruye, él empieza a nadar y ya no daban sus fuerzas, pero la orilla de la playa estaba cerca y él sentía que no. Cuando él dice: no, digo yo, aquí no me voy a morir, a las orillas de la playa no me puedo morir, y ya empieza a sacar fuerzas de flaqueza, hermano, y llega a la orilla y se salvó. Entonces, nosotros estamos al final, hermano, de los últimos tiempos, en la recta final. No nos podemos debilitar, nos debemos de fortalecer, porque pronto va a sonar la trompeta en los cielos y necesitamos, hermano, estar fortalecidos en el Señor, siguiendo hacia adelante. No nos debilitemos, no nos desanimemos, sigamos fortalecidos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. ¿Qué pasa cuando hay debilidad? Miren, acerca de la debilidad hay mucho que hablar, pero en el Salmo 38:8 dice: estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Miren, 4 cosas que hay aquí. Lo primero que menciona es la debilidad, y como que la debilidad fuera la puerta a las demás. Dice que está débil, y luego que está adolorido, la mente aturdida, por eso me quejo. Entonces, cuando nosotros nos debilitamos en el Señor, empieza a pasar eso en nuestras vidas. Entonces, ya solo en debilidad, solo mamá dolores somos, ¿verdad? Todo es dolor, todo me duele, que no me saluden, me duele, que no me llame el pastor, que no me llamen los hermanos, me duele, que no hagan esto, me duele, todo me duele. ¿Por qué? Porque me debilité. Perdón, hermano, pero miren, pues, yo sé que nosotros llamamos a los hermanos, los animamos, ¿verdad que sí? Lo vamos a seguir haciendo.